Continuando con las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Ahora vemos las ecuaciones logarítmicas. Estas pueden ser o pueden visualizarse de dos formas distintas. Una, cuando tengamos a ambos lados del igual logaritmos. Entonces tenemos logaritmo a ambos lados. Y la otra es cuando tenemos a un lado del igual logaritmo y al otro un número. Entonces se va a poder trabajar de esas dos formas. Igual se puede hacer una conversión por medio de las propiedades logarítmicas para trabajarlas de igual manera ambas. Pero entonces primero vamos a ver las propiedades logarítmicas. Si tenemos un logaritmo en base a de 1, eso va a ser 0 siempre. Se llama base el numerito que está en la parte inferior del logaritmo, y el argumento es el que está como en la base al frente del logaritmo. Entonces ven que tenemos un número que está al frente del logaritmo y otro que está en un nivel inferior. Entonces el del nivel inferior es la base y el que está en línea con el logaritmo es el argumento. Cuando tenemos un logaritmo en base a de a, si la base y el argumento son iguales, eso es igual a 1. Cuando tenemos un logaritmo en base a de un argumento, en este caso x, elevado a la n, para mí esta es la propiedad más importante de los logaritmos. Lo que uno hace es llevar ese exponente al frente a multiplicar el logaritmo en base a de x. Entonces este va a irse al frente, queda por acá, multiplicando al logaritmo en base a de x. Cuando tenemos una suma de logaritmos de igual base, ven que tenemos misma base en los logaritmos. Si hay una suma de logaritmos con misma base, eso va a ser igual a un logaritmo en esa base de un producto de los argumentos, x por y. Si tenemos una resta de logaritmos de igual base, entonces lo que uno hace es conservar la base y dividir los argumentos, el primero entre el segundo, que es el que va restando. Cuando tenemos un logaritmo en base a de una raíz con índice n de un número a la m, en este caso x, recordemos que por leyes de potencias la expresión que está acá, o sea este radical, uno lo puede expresar como x a la m entre n, y después se aplica la propiedad logarítmica donde m entre n está al frente. Lo que hicimos ahí fue llevar ese exponente al frente a multiplicar, como lo vimos en una de las propiedades anteriores. Entonces lo que tenemos es un logaritmo en base a de x a la m entre n, y esto va al frente, es lo que tenemos acá. Cuando tenemos un logaritmo en base a de a la n, si la base y el argumento son iguales, ya habíamos dicho que eso es 1. Pero como combinamos con un exponente, entonces esto por propiedad logarítmica va a ir al frente. Pero decimos entonces que eso es igual a n. ¿Qué es lo que hace uno? Si uno tiene base y argumento iguales, uno va a eliminar todo el logaritmo y queda nada más el exponente. Si tenemos una base elevada a un logaritmo en esa misma base de n, si esta base del logaritmo es igual a la base de la expresión, esto se va a eliminar y nos va a quedar n nada más. Un ejemplo, si tenemos 3 a la log en base 3 de x, eso sería igual a x, porque 3 y la base 3 hacen que se cancele el logaritmo y la base 3. Cuando tengamos un logaritmo en base 10 de x, esta base es una base que, como en radicales, en raíces, una raíz cuadrada no se escribe la raíz, en logaritmos no se escribe la base. Entonces, siempre que sea un logaritmo de x, significa que la base que tiene ese logaritmo es una base 10. Cuando tenemos un logaritmo en base e, es número natural Euler, que es aproximadamente 2,7182. Ahí seguirá. Decimos que este logaritmo se va a expresar como un logaritmo natural de x. Logaritmo natural, esto es una L,
Hay gente que le dice IN, pero es una L. Entonces decimos logaritmo natural de X. Significa entonces que la base de ese logaritmo es una base E. Cuando tenemos entonces logaritmo natural de E, vamos a decir que eso es igual a 1. ¿Y por qué? Porque habíamos dicho que un logaritmo natural es un logaritmo en base E. Y si tenemos logaritmo en base de E, recordemos que base y argumento iguales por propiedad es igual a 1. De ahí viene esa propiedad. Cuando tenemos un logaritmo natural de E a la X, eso va a ser igual a X. Y es algo similar a lo que mencionamos anteriormente. Un logaritmo natural de E, ya dijimos que es 1. Entonces no es que es 1 a la X. No, uno lo que hace es llevar este exponente al frente a multiplicar el logaritmo y sería X por lo que hace el logaritmo es 1 y X por 1 es X. Cuando tenemos E a la ln de X, este también va a ser como otra propiedad que vemos. Ln, lo natural es un logaritmo en base E. Entonces, una base elevado a un logaritmo con base igual a esa base, se desaparecen y eso sería X. O sea, esto se nos va y queda X. Y es precisamente por esa propiedad. E a la log en base E de n, se nos va todo esto y nos queda n. Luego están las propiedades de cambio de base. Cambio de base se puede dar de varias maneras. Por ejemplo, cuando tenemos un logaritmo en base a de b, en base a, o sea, cualquier número y b cualquier otro número, podemos hacer esto como una separación de logaritmos por medio de una división, que sea un logaritmo en base de n de b, que es el argumento, entre un logaritmo en base de n de a, que es la base. Y estas bases que quedan acá deben ser la misma base, o sea, un número equivalente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un logaritmo en base de 5 de 7, eso se puede expresar como un logaritmo. Se llama cambio de base porque uno puede poner la base que uno quiera. En base 3, por ejemplo, de 7, sobre un logaritmo que también va a estar en base 3, pero de 5. Las propiedades trabajan para cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Esta, si tenemos un logaritmo en base a la n, por ejemplo, de b, este exponente de la base va a ir al frente en forma invertida, 1 entre n de base a, de un logaritmo en base a de b. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vemos esto? Si tenemos un logaritmo en base 4 de x, una base 4 se puede escribir quizá como 2 a la 2. Entonces uno dice logaritmo en base 2 a la 2 de x. Y tenemos este exponente que va a ir al frente, pero en forma invertida. Entonces 1 entre 2 por logaritmo en base 2 de x. Y ya cambiamos de tener un logaritmo en base 2 a un logaritmo en base 4 a un logaritmo en base 2. Luego también se puede llevar esto en medio acá y nos queda logaritmo en base 2 de x a la 1 medio. Y también se puede expresar como un radical aplicando ley de potencias. Entonces el logaritmo en base a de raíz n de b. En esta propiedad es igual a la anterior, solo que estamos poniendo acá un exponente fraccionario en esa base. Entonces, como dijimos que ese exponente va a ir invertido al frente, en este caso se invierte esa fracción poniéndolo al frente. Entonces queda m entre n por el logaritmo en base a de b. Ahora, algunas simplificaciones de expresiones usando los logaritmos. Tenemos por ejemplo esta. 2 por logaritmo en base 3 de 5 más 3 por logaritmo en base 3 de 2. Importante para poder reducir esto es ver que los logaritmos tengan la misma base. Pero siempre deben estar limpios al frente. Y acá tienen estos coeficientes. Entonces lo que hay que hacer es subirlos al exponente de cada uno de ellos. Van a subir. Entonces esto sería un logaritmo en base 3 de 5 a la 2 más un logaritmo en base 3 de 2 a la 3. Ahora, como son dos logaritmos en base 3 y están limpios al frente y tienen una suma, podemos sumar esos valores. Ahora, 5 a la 2 es 25 y 2 a la 3 es 8.
Entonces nos quedaría un logaritmo en base 3 de, como es un producto, 25 multiplicado por 8. Y eso lo evaluamos y sería un logaritmo en base 3 de 200. En este ejercicio nos piden simplificar esta expresión. Logaritmo en base a, logaritmo en base a. Es similar. Tenemos un medio acá al frente que debe limpiarse yendo al frente y un medio acá que debe limpiarse yendo al frente. Entonces nos quedaría un logaritmo en base a de n elevado a la 1 medio menos un logaritmo en base a de m elevado a la 1 medio. Y como esta es una resta, la resta decía que es una división de argumentos. Entonces ponemos un solo logaritmo en base a de una división de argumentos. N a la 1 medio sobre m a la 1 medio. Y aplicando leyes de potencias, cuando tenemos que ambos, numerador y denominador, tienen el mismo exponente, eso puede ser un exponente común de todo. Entonces decimos logaritmo en base a de n entre m y ponemos al frente un medio. Y finalmente uno podría escribir esto como un logaritmo en base a de raíz n entre m. En este caso tenemos logaritmo en base a, logaritmo en base a, pero igual tenemos un 2 que tenemos que llevarlo acá para limpiar y un medio que lo llevamos acá para limpiar. Entonces decimos logaritmo en base a de x a la 2 más logaritmo en base a de x más 1 a la 1 medio. Para simplificar, por medio de la suma de los logaritmos de igual base, se pone un solo logaritmo en base a y se multiplican los argumentos. X a la 2 por x más 1 a la 1 medio. Así ya está bien, pero se puede escribir también como un logaritmo en base a de x2 raíz cuadrada de x más 1. En este otro caso, igual tenemos un 3 que está al frente del logaritmo. Vean que el logaritmo no tiene base, significa que es base 10. El que sigue no tiene base, es base 10. Entonces, tienen que ser de la misma base esos logaritmos para que se pueda aplicar una propiedad de simplificación. Si no tienen misma base, no se puede simplificar. En este caso, subimos esos coeficientes al exponente y sería logaritmo en base 10 de 2x a la 3 menos logaritmo de x a la 2 elevado a la 2. Ahora, vamos a aplicar la reducción por medio de la resta, que se mantiene el logaritmo y se divide en los argumentos. Entonces sería 2x a la 3 y x2 a la 2. Y si lo que se quiere es simplificar al máximo, entonces tenemos que aplicar leyes de potencias para poder reducir esto, que sería un logaritmo de, en el numerador ese exponente 3 va a entrar tanto al 2 como al x, entonces sería 2 a la 3, que es 8, 2 por 2 por 2, no es 2 por 3, recuerden, es 2 elevado a la 3, 3 veces esa base, y x está a la 1, pero por 3, que es x a la 3, y en el denominador tenemos una potencia a la una potencia, que sería mantener la base y multiplicar exponente 2 por 2, sería 4, sería esto. Y si reducimos un poco más, vemos que tenemos x en el numerador y x en el denominador. Se conserva base y se restan exponentes. O, como es mayor el exponente del denominador que el del numerador, van a restarse, pero se mantiene abajo la expresión. Eso es algo que pueden ver también cuando reducen expresiones por ley de potencias. En una división donde sea mayor el exponente es donde queda el resultado. Entonces decimos logaritmo, el 8 queda ahí donde está, porque es un coeficiente, pero el x es mayor abajo, entonces decimos x y 4 menos 3 es 1, entonces nos queda 8 entre x. Ahora en este ejemplo tenemos log en base a, log en base a y log en base a. Todos son logaritmos en base a, se pueden simplificar, pero primero limpiamos llevando los coeficientes, como dijimos, al frente. Entonces sería logaritmo en base a de f
a la n más logaritmo en base a de g a la m menos logaritmo en base a de h a la p. Y después vamos a reducir esto. Entonces, cuando tengamos varios logaritmos positivos o negativos, lo que hacemos es colocar un solo logaritmo. Esto es para que no lo hagan de dos en dos, o sea, primero la suma, luego el que sigue, luego el que sigue, si no se hace mucho trabajo. Si vemos que todos los logaritmos tienen la misma base, decimos, se pone un solo logaritmo en esa base, se abre un paréntesis y se hace la operación de propiedad que tenga el signo que está en medio de los logaritmos. Entonces, en medio de los dos primeros hay una suma, significa que se multiplican los argumentos, fn por gm. Y el que sigue es una resta, en resta era una división, entonces se divide de una vez h a la p. Si algo, yo lo puse en letras, pero si alguna de esas variables f, g, h son iguales, uno puede reducirlo aún más. Entonces esa es la idea. Y en este caso es nada más un caso general de lo que estaba mencionando ahorita. Tenemos logaritmos en base 10, porque ninguno se le ve la base. Entonces, este que tiene un coeficiente al frente hay que llevarlo acá arriba. Este que tiene coeficiente hay que llevarlo acá al exponente también. Y los demás ya son logaritmos con un 1 al frente. Entonces decimos primero logaritmo de a la 1 medio más logaritmo de b menos logaritmo de c a la 2 más logaritmo de d menos logaritmo de e. Y ahora para reducir esto, les decía, son todos logaritmos en base 10. Se pone un solo logaritmo en base 10, se abre un paréntesis, vamos a tirar una línea, cerramos paréntesis y vamos a aplicar producto o división, es cociente, depende de cómo haya el signo de cada logaritmo. Entonces el primero es positivo, significa que ese argumento va a ir aquí en el numerador, a la 1 medio. El que sigue es positivo, multiplica. ¿Ve? El que sigue es negativo, c a la 2, entonces decimos c a la 2. El menos nada más nos dice que quede en el denominador, no pongan el signo negativo. El que sigue es positivo, d, entonces sigue por d. Y el último es negativo, significa que multiplica en el denominador. Y esa sería la simplificación. Igual como dijimos ahora, si alguna de esas variables son iguales, a, b, d, c o e, si fueran iguales se puede reducir por ley de potencias.